Un momento. En este tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco ha establecido el Domingo de la Palabra de Dios. Es una invitación a fortalecer nuestros lazos con los judíos, a rezar por la unidad de los cristianos, reconociendo la Sagrada Escritura que nos indica a los que ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. Jesucristo resucitado, palabra de Dios hecha carne, sigue queriendo acercarse a nosotros como luz que ilumina y orienta nuestros pasos. Él está presente donde dos o más nos reunimos en su nombre. Nos sale al paso como hizo con los discípulos de Emaús. Nos abre el entendimiento para que su palabra inflame nuestros corazones y nos impulse a anunciar la buena y alegre noticia del amor de Dios. En unión a esta indicación del Papa, celebramos el ministerio del lectorado. 9 seminaristas que van a recibir ese encargo, esa misión de la Iglesia para anunciar y proclamar la palabra de Dios. Hoy es también el Día de la Infancia Misionera. Sentir ya desde pequeños esa urgencia por anunciar el amor de Cristo. La colecta se dedica a la infancia misionera. Os invitamos a todos a responder con generosidad por esta necesidad que es de la Iglesia. Nos ponemos de pie para comenzar el canto de entrada y recibir al señor arzobispo y a los concelebrantes.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú, que eres la palabra hecha carne, que has querido compartir nuestra pequeñez y entablar diálogo con todos, tú que eres la palabra que has venido a iluminar a todo hombre que viene a este mundo, tú que eres el único a quien acudir porque tienes palabras de vida eterna, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus tibi, proter magna gloriam Tua. Nomine Deus Re Celestis, Deus Pater omnipotens, Et Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Nomine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui
tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, susciper deprecationem nostra. E qui sedes ad exterram Patri, miserere nobis. Boniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Resuene siempre en esta casa la palabra de Dios, para que conozcáis el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida,
Gozaré de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos en un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia de pecado. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.
Paseando junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vi a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acérquense los que van a ser instituidos en el misterio de lectores. Abel López Cortés Mancera. Fernando Gálvez Gálvez. Daniel González Blanco. Álvaro Serrano Bayán. Manuel Vázquez Álvarez. Todos diocesanos. Pacific Niyunkuru, con legítimas letras dimisorias del excelentísimo señor arzobispo de Gitega, Burundi. Gustavo Guzmán López. Marco Antonio Carapia Mandujano, de la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, con legítimas letras dimisorias de su director general. Pierre Andrés Sestrete. Facundo Gilberto Morales Durán, de la Asociación de Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo, con legítimas letras dimisorias del excelentísimo señor arzobispo de Cuzco, Perú. Mis queridos hermanos, un saludo de corazón de parte del Señor a todos vosotros que os encontráis en la catedral y también los que pueden entrar en contacto con nosotros, bien en Radio Santa María o bien en el canal diocesano. Un saludo muy especial a aquellos que van a recibir la gracia de este ministerio del lector en este domingo, que el Papa Francisco quiere que tenga una resonancia o una relevancia especial. La revelación de Dios, Jesucristo, que es verbo, palabra. Y no nos olvidamos que en otras parroquias o en las demás parroquias están también celebrando esa jornada de la infancia misionera, que tiene que ver, cómo no, con nuestra celebración. Hermanos, el Concilio Vaticano II dio un gran impulso al descubrimiento de la palabra de Dios. Y desde dicho concilio, que ya hace tiempo, los sucesivos pontífices han seguido como una estela marcada por la Constitución Dei Verbum. Dei Verbum es dos palabras latinas que significan palabra de Dios o verbo de Dios.
y han cuidado muy mucho en subrayar la importancia de esta palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Baste recordar a Juan Pablo II en la Tertio Milenio Adveniente como preparación para aquel gran jubileo del año 2000, o a Benedicto XVI, que a la luz de la Asamblea del Sínodo de Obispos del 2008 sobre la palabra de Dios en la Iglesia publicó una exhortación pues preciosa sobre la palabra de Dios llamada precisamente Verbum Domini. Y el Papa Francisco, también a la luz de la 13ª Asamblea General del Sínodo del año 2012, cuando se trataba la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, publicó la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Toda la evangelización, dice el Papa Francisco, está apoyada en la palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Tenemos que estar lejos de aquellas visiones donde parecía que tocar, leer, escuchar, proclamar la palabra de Dios era solo cosa de los curas o de algunas personas que sabían no sé qué cosa. De manera que tras la conclusión del jubileo extraordinario de la misericordia, el año 13, el Papa Francisco pidió que se pensara en un domingo completamente dedicado a la palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Por eso estamos celebrando hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, este domingo de la palabra de Dios. Se trata, por tanto, de un paso más en el camino abierto por la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, cuando insiste que es necesario que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia, fortaleza de la fe de sus hijos y alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Y mirad por dónde, caprichos del Señor. Justo el año 2020 se cumple el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, aquel gran traductor de la Biblia a la versión que llamamos vulgata, vulgar, es decir, de cada día, que intentó, lógicamente en latín porque era la lengua que se hablaba, convertir la Escritura en lenguaje cotidiano y común de la gente sencilla para hacer que la palabra de Dios fuera accesible a todos. Este celo apostólico nace de una convicción muy suya y que es importante que tengamos en cuenta. La ignorancia de la Escritura es ignorancia de Cristo. La Iglesia ha dado pasos bien significativos, por tanto, en la tarea de dar a conocer la palabra de Dios. Pensemos, por ejemplo, en la revisión de la liturgia de la palabra dentro de la celebración de la Eucaristía y la presencia de la Escritura en todos los sacramentos, en los catecismos y en los diversos itinerarios catequéticos, así como en la publicación de numerosas traducciones de la Biblia, la divulgación de los materiales orientados a distintos ámbitos de la animación bíblica de la pastoral y los innumerables proyectos de lectura creyente en diócesis, parroquias y comunidades, la lección divina, la lectura antes de que llegue el domingo de la palabra que se va a proclamar en la fiesta que siempre es para nosotros el domingo. Y en este sentido, conocer, celebrar
vivir y orar la palabra de Dios escrita nos induce a saborear el encuentro con Jesucristo. Un encuentro que, tal como lo usa la teología, tiene un sentido muy denso. Pues un encuentro no consiste en un simple cruzarse con una persona por la calle, por un pasillo, o que dos o más trabajen juntas en un mismo lugar, ni siquiera que vivan bajo el mismo techo. Un encuentro se da cuando una persona se muestra y se comunica a la otra de tal manera que la vida de ésta queda marcada, afectada y transformada para siempre por esta revelación y comunicación. Es lo que sucede a nivel humano en un encuentro de enamoramiento, y es lo que aconteció en la resurrección de Jesús con los apóstoles. Y aquel encuentro de Cristo resucitado pasaron de la duda a la certeza, del escepticismo a la esperanza, y de la pasividad a la actividad, y de la tristeza a la alegría. Hay otra idea clave del Concilio Vaticano II para superar, a mi modo de ver, una concepción meramente nocional, intelectualista y típicamente moderna de la fe y de la vida cristiana. Es decir, el cristianismo como un sistema de ideas. Y por eso se halla también en la Constitución Dei Verbum sobre la revelación divina. Según esta enseñanza, la revelación tiene lugar en obras y palabras. Esto es, en una historia, que es historia del amor, la misericordia y la paciencia de Dios con los hombres. O dicho de otro modo, la revelación y la redención son acontecimientos, hechos cuyo significado, las palabras perfectamente humanas, perfectamente históricas de la Escritura, de los profetas o de los apóstoles, ayudan a comprender. En esos hechos es Dios quien se comunica, quien se dona a sí mismo, quien va educando con paciencia infinita al ser humano, hasta que en la persona y en la obra de Cristo Dios se da totalmente. Por eso, la revelación no es separable de la redención que Cristo ha hecho de nosotros entregando su vida, muriendo y resucitando. Ambas, revelación y redención, coinciden enteramente. Y ambas no son doctrina en el sentido que le damos a esa palabra en ocasiones. Son un acontecimiento, no que no tengan una noción. Más aún, son una persona, Jesucristo, una persona que cambia la vida y que cambia la historia. De todos modos, parecería que afirmamos con esto que el cristianismo es sin más un acontecimiento y que ese acontecimiento es Jesús. Y eso sería una cosa, pues, normal, es una obviedad eso. Pues es algo que se podría decir también de cualquier otra tradición religiosa. Un musulmán, por ejemplo, podría decir también que el Islam es un acontecimiento que tuvo lugar en el siglo VII, después de Cristo, que comenzó con la Égira y que el nombre de ese acontecimiento es el profeta Mahoma. Pero nosotros no estamos diciendo eso, No estaríamos diciendo lo mismo. Esta manera de entender el cristianismo no haría justicia en absoluto a la tradición de la Iglesia. Esto es, a lo que la Iglesia ofrece al mundo. En efecto, la Iglesia no ofrece al mundo la aplicación de las enseñanzas de un maestro, en este caso Jesús, o el recuerdo de algo que sucedió hace 2000 años. Ofrece hoy la filiación divina y la participación de la vida divina en el amor infinito de Dios. Que éste sea accesible para nosotros y para todos los hombres, porque Jesús, el Hijo de Dios, ha vencido a la muerte y nos da su Espíritu Santo en la comunión de la Iglesia. El acontecimiento que proclama y del que vive la Iglesia, esto es,
la resurrección de Jesús de entre los muertos y el don de su Espíritu Santo, es un acontecimiento único en la historia, en los límites de la historia, comparable solo a la creación del mundo. Es un acontecimiento que no se puede rebajar o diluir. O Cristo ha vencido a la muerte o no ha vencido a la muerte. No hay vuelta de hoja. Si no ha resucitado, somos los más desgraciados de los hombres. Y el cristianismo es una necedad. Pero sí, ha resucitado. Y como ha resucitado, todo es distinto en la vida y en todas las cosas del mundo. Porque Cristo ha vencido a la muerte para siempre, el don de Dios en Cristo a los hombres es también un acontecimiento no solo del pasado, también es un acontecimiento presente. Y en la incorporación a la Iglesia por la fe y el bautismo, en efecto, Cristo se une de tal manera al creyente, a la persona creyente, que éste se convierte en miembro del cuerpo de Cristo y se une a todos los demás creyentes de manera que puede decirse que los unos son miembros de los otros, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Cristo a la vez en Dios y en la Iglesia, que es su humanidad prolongada en la historia, sigue orando e intercediendo incesantemente por ellos y sigue amando al mundo con un amor infinito e invencible. ¿Y por qué hemos colocado en este día este ministerio del lectorado? Porque esta es una dimensión de todos los cristianos, pero que en la realidad que se va concretando, estos hermanos presentados van a recibir esa gracia de un sacramental para que verdaderamente se vea cómo nosotros no podemos vivir sin Cristo, como no podemos vivir sin el domingo. Y en el domingo, la mesa de la palabra hace que sea importante, como es lógico, la mesa de la Eucaristía. La mesa de la Eucaristía necesita ser como perfumada por la mesa de la palabra. Así que en este misterio del lector vamos a ver enseguida, de una manera muy sencilla, qué es lo que estos hermanos nuestros reciben hoy. Es verdad, ellos son seminaristas, están caminando en este tiempo hacia las órdenes sagradas. Y, como veremos ahora en lo que dice el ritual, pues se tiene que ir desplegando en ellos un sentido y un amor muy concreto a la palabra de Dios y que no sea simplemente palabras escuchadas que no han pasado por el corazón de estos jóvenes. Así que, de este modo, podemos ahora entender lo que vamos a hacer. Y os pido que en esa realidad que el Evangelio nos ha presentado de la llamada de los llamados apóstoles pescadores, los 4, veamos la necesidad que sigue teniendo la Iglesia de decir, hablar en nombre de Cristo y de que nosotros escuchemos por si el Señor nos llama a esta vocación que es en favor de todos los demás, que es el ministerio sacerdotal. Os ponéis de pie los queridos hijos. Dios nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvar al mundo por medio de su Hijo, hecho hombre Jesucristo, quien después de anunciarnos todo lo que el Padre le había dado a conocer, confirió a su Iglesia esta misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Vosotros, como lectores que proclaman la palabra de Dios, vais a prestar valiosa ayuda en la misión confiada a la Iglesia y, en consecuencias,
y en consecuencia se os va a encomendar en el seno del pueblo de Dios un oficio especial al servicio de la fe que tiene su raíz y fundamento en la palabra de Dios. Vuestra misión será proclamar la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas y de esta forma educar en la fe a los niños, a los adultos, prepararlos para recibir dignamente los sacramentos y anunciar la buena nueva de la salvación a los hombres que aún la ignoran. De modo que vuestro ministerio, por vuestro ministerio, todos podrán llegar a conocer a Dios Padre y a Jesucristo, su enviado, y alcanzar la vida eterna. Eso sí, cuando proclaméis la palabra de Dios a los demás, no olvidéis, dóciles al Espíritu Santo, escucharla vosotros mismos y conservarla en vuestro corazón como María Santísima, para que de día en día se acreciente en vosotros un suave y vivo efecto que es por la palabra de Dios. Que vuestra vida sea manifestación de Jesucristo nuestro Salvador. Pidamos todos, queridos hermanos, a Dios Padre que bendiga a estos siervos suyos destinados al oficio de lectores, para que cumpliendo fielmente el ministerio que se les confía, proclamen a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en los cielos. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a ti, Hijo único, palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a estos hermanos nuestros elegidos para el ministerio de lectores. Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios
para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Proclamamos, hermanos, nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo buena noticia para el mundo. Por la Iglesia y todos los que la formamos, por el Papa Francisco, nuestro arzobispo don Braulio, nuestros sacerdotes, diáconos, lectores y demás ministros de la palabra, para que siempre y en primer lugar seamos oyentes y servidores del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de transmitir la palabra de Dios, los exegetas que la interpretan, los teólogos que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que escuchan la palabra de Dios por primera vez, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra diócesis y nuestras comunidades cristianas, para que todas sus iniciativas y proyectos pastorales busquen llevar la luz, la sal y la alegría del Evangelio a todos los rincones de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que celebramos cada domingo la Eucaristía y podemos saciar nuestra sed en las palabras de vida eterna que Jesús nos ofrece, para que transformados seamos testigos de la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestros corazones y las súplicas de nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las familias y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida, de la verdad y de la vida, porque nos convocas en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo, San Jerónimo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Braulio, administrador apostólico, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz. La paz. La paz. Glory is peccatum
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, hermanos, termina nuestra celebración. Felicitamos a estos que han sido constituidos hoy lectores. A todos os deseo que paséis un buen domingo y que, por supuesto, sea lo mejor para vosotros. El Señor, que sigue su comunicación con nosotros, que se sigue mostrando de algún modo su ser interior con su revelación, no dudéis en responderle, porque nos irá bien. El Señor esté con vosotros. Inclinaos a recibir la bendición. Dios Todopoderoso aleje de vosotros toda adversidad y os conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que Él os dé un corazón tan dócil a su palabra que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Y así, siguiendo el camino del bien, avancéis por la senda de los mandatos divinos y llegáis a ser coherederos del reino de los santos. Amén. Y que esta bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz. Demos gracias.